Para personas inquietas, Capital Radio. Recogemos el testigo que nos deja Miguel Ángel González y empezamos. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Y también a los que lo hacen a través de Radio Tiempo en el sur de Tenerife. Que llegamos a todos los rincones porque ahí está la página web también que funciona, que va como un tiro y que nos escucha pues más allá de los mares, como dirían los cuentos. Bueno, pues ya ustedes escuchan la canción. Hay que decir que durante 2 horitas, no me olvido que la radio no se hace sola y si sale el sonido perfecto es gracias a Miguel Ángel González Padilla, que está ahí a los mandos. Y en el micrófono pues esta voz que ustedes escuchan que me pertenece a mí mismamente, Tere Coello, que no es una voz etérea ahí en el aire. Y bueno, y la canción lo dice, es miércoles, hay tertulia, nosotras hablamos. Bueno, y saludamos a nuestras invitadas que se encuentran aquí, como siempre, cada vez que pueden. Magali Rodríguez, presidenta de la DEIN Tenerife, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y María José Belda, psicóloga y activista política, muy buenos días. Muy buenos días. Quien te escuche dirá, esa está abonada. O sea, ayer te tuve aquí, yo no sé si fue hasta ahora, pero sí, a las 10:30. Bueno, pero hacía tiempito. Sí, que que estabas no estaba ocupada. por aquí, sí. Claro, lo prioritario es lo prioritario. Con las cosas de comer no se juega. Bueno, ¿y qué tal todo? Bien, todo perfecto, de momento, todo bien. Bien, ¿verdad? Bien. Bueno, estábamos mirando el primer gran descalabro de la legislatura, bueno, lo poquito que va, que tampoco es tanto, sucedió ayer en el Congreso, no a la ley de amnistía, contra todo pronóstico, no sé, porque ya de por la mañana se sabía que Jun iba a votar que no. Sí, bueno, estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De la verdad es que vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo ahí a veces hago unos análisis así como que me mantengo en pausa, observando, viendo qué es lo que ocurre, viendo la perversidad de cómo, bueno, pues unos jueces utilizan lo que ya conocen para sacar diferentes acusaciones, de cómo los otros aprovechan entonces lo de los jueces para que entonces cambie la ley que se quiere sacar. Y bueno, pues a la expectativa, ¿no? A ver qué es lo que va a ocurrir. Sí, porque esto seguirá. Sí. Magali. Yo lo que dice María José, a la espera. A la espera. Vamos, sí. Bueno, pues a la espera está nuestra invitada que se encuentra al otro lado del teléfono. También ella va a hablar hoy con nosotros y mucho, como diríamos, es Fidela Velázquez, presidenta del Tagoror Norte. Muy buenos días, Fidela. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, estupenda, observando y esperando, como dice la con tertulia. Sí, tenemos aquí a María José Belda y a Magali Rodríguez. Fidela, ¿qué opinión saca usted de ese no ayer tajante a la ley de amnistía? Bueno, pues yo, se confirman mis peores temores con el pacto que salvó, por supuesto, la gobernabilidad de este Estado, pero claro, el problema es la fiabilidad de los socios. Cuando los socios no son fiables ni son leales, las cosas a veces decepcionan, salen por donde uno no espera. Y eso pasa bastante en política y sobre todo pasa bastante en política en los últimos tiempos. Muchos como yo estamos bastante decepcionados porque el buen hacer obliga a no hacer cambios que previamente han sido pactados, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Yo recuerdo en esta autonomía cuando se le hizo una moción a Jerónimo Saavedra, en paz descanse, por parte de sus socios en aquel momento, una moción de censura, y a todos nos escandalizó. El problema es que ahora las tradiciones no escandalizan.
parecen consustanciales a la política. Y claro, no lo son. Por eso tanta gente está decepcionada de la política, porque esperan comportamientos nobles de personas que inicialmente no son nobles en sus planteamientos ni en sus pactos. Y eso es lo que acaba de pasar con Junts. ¿A mí me sorprende? No, porque casi e irremediablemente lo esperaba. A ver, Y entonces, bueno... Le habla a María José. Sí, Fidela, pero yo es que creo que no son socios, ¿no? Porque no están cogobernando. Cuando un partido está para poder gobernar, lo que tienes que llegar a acuerdos con otros partidos, no los podemos llamar socios, sino bueno, están apoyando porque llegamos a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, pues no te vamos a apoyar. Yo es que me he visto en esa situación y no me he considerado socia de gobierno, al contrario, me he considerado oposición del gobierno, ¿no? Entonces, aquí sí es verdad que yo creo que nos encontramos con una situación donde lo pactado yo creo que era que se pueda amnistiar a diferentes, a todas aquellas personas que pudieran entrar dentro de este proceso, ¿no? Y si al final no se va a poder llegar a ello, porque hay un juez que de repente ha sacado ahora una investigación, abriendo un caso, ¿no? con posibles actuaciones terroristas, pues se queda en nada lo que habían acordado, ¿no? Claro, pero es que a lo mejor resulta que los límites no son tan claros como se llega en mesas de negociaciones, y las mesas de negociaciones no pueden invadir otros ámbitos en donde posiblemente se haya recaído, ¿no? Y aquí yo creo, sí, continúa, claro, pero yo sí creo que aunque un juez haya abierto otra línea, lo que no se puede hacer es negociar sobre negociar sobre negociar. Se negoció. Que un juez ha encontrado otra vía. ¿Hasta cuándo vamos a estar modificando la ley de amnistía? ¿Hasta cuándo? Pues no sé, yo es que creo que hay una perversidad, lo decía al principio, ¿no? Que la justicia está para hacer justicia y no para adentrarse en la política, y que la política tampoco debería de estar adentrándose en lo que es la justicia, ¿no? Entonces, bueno. Yo ahí decía, María José, de repente un juez abre el caso y encuentra, yo pregunto, de repente el caso no se ha cerrado, ¿no? El caso continúa y los jueces pues seguirán tirando y estirando el chicle hasta donde su poder les llegue. Sí, bueno, el juez García Castellón abrió esta nueva línea justo en el momento... Pero de investigación, tampoco hay sentencia. Pero justo en el momento adecuado, ¿no? Entonces no es casualidad, y además presuntamente no es casualidad, pero es que además ya lo hemos visto cómo actúa la justicia, ¿no? Tenemos diferentes casos que han salido a la tenemos luz. En el micrófono Fidela, ella fue sentenciada, apartada de la política, y yo pregunto con qué ojos mira a que se le haga una amnistía a quien tampoco ha actuado como debía. Yo te lo aclaré una vez, ustedes, en una entrevista similar, porque entiendo que mi caso, que es un caso, digamos, extremo, pero pequeñito, ¿vale? Que por eso tal vez nadie le ha puesto lupa. Es un caso de que me condenan por haber firmado un decreto donde se le pagaba unas horas extraordinarias a unos empleados. El decreto no fue efectivo, no pasó intervención, no tuvo objeciones desde el punto de vista de la intervención, solo tuvo una aclaración del secretario que no concreté porque me fui del ayuntamiento. Entonces, por firmar un decreto declarando una voluntad, yo estoy inhabilitada 8 años. Cuidado, que se dice pronto. Aún así, en este caso, yo estaba de acuerdo del pacto político para beneficiar la convivencia en el país, y me parecía que era buena y oportuna la amnistía.
Pero claro, la amnistía con unos límites, como bien dice María José, en el documento, la ley de amnistía, no se puede interferir en el trabajo de los jueces que lo están haciendo, seguramente parcial, María José, seguramente parcial, como parcial han sido muchas otras actuaciones que están muy próximas en el tiempo. Pero claro... A ver, eso lo dice usted, Fidela, porque yo cuando hablaba de que la política no interrumpa en la justicia también me refería al Consejo General de Poder Judicial. Pero yo al final los indultos, cuando se han hecho indultos, pues también se han pasado por delante lo que se ha dicho los jueces, ¿no? Uh-huh. Y no han sido moco de pavo en este país los indultos. Uh-huh. Una última hora, esta mañana Jordi Turull, el secretario general de Junts, ha avisado que va a incumplir los acuerdos de investidura si no sale adelante la ley de amnistía. Y yo pongo el punto de vista o el punto de atención en los presupuestos que se supone que iban a estar aprobados en este primer trimestre. ¿Nos quedamos sin presupuesto? Sí, es interesante. Vamos a ver qué pasa. Pendiente, bueno. Vamos a ver. Fidela, sacamos otro tema que en este pues nos puede acercar un poquito más y tiene que ver con la estación de aguas residuales que se está planeando en una zona próxima a la Rambla de Castro y que, según entendidos y demás, provocará serias afecciones en la rica biodiversidad en este espacio cultural protegido y su valor paisajístico. ¿Qué opinión tiene de esto, siendo ya la presidenta del Taurón Norte? Sí, todo lo que resulta, vamos a ver, empiezo por el principio. Sí. La depuración es una obligación. Uh-huh. La isla de Tenerife está absolutamente contaminada por vertidos al mar y esos vertidos preocupan relativamente porque en muchas ocasiones ni siquiera se profundiza en las consecuencias que tienen no solo en las aguas sino en la fauna y flora marina. Y además, y es por eso por lo que está avanzándose en la depuración. La Unión Europea pues tiene una espada de Damocles sobre esa falta de actuaciones, que además yo debo recordar que donde se paralizó realmente la gestión de todas esas aguas residuales tienen como origen el gobierno de Rajoy, que uh-huh. eliminó de un plumazo los conciertos que tenía con determinadas áreas, en este caso la depuración de aguas. Se eliminó. Desapareció la participación del Estado en este tema y eso viene produciendo consecuencias igual que en otros ámbitos como en el funcionariado, no sé qué, viene de los recortes de Rajoy. Entonces, vamos retrasadísimos. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible y afectando lo menos posible. Uh-huh. En San Juan concretamente se iba a poner una estación depuradora dentro del territorio de San Juan, que cogía el subsistema La Guancha San Juan, y con grandes dificultades y con mucha negociación se consiguió que el Cabildo entendiera en su momento que el lugar más idóneo era el que estuviera más distante de la población. Primero Santa Catalina, después Buen Paso. Y bueno, ahora mismo no lo sé porque están empezando los trabajos y al parecer hay modificaciones, pero al parecer también el actual gobierno de coalición, si se puede, Partido Popular, no sabe que hay esas modificaciones o no las ha querido comunicar. Por tanto, ahora creo que hoy se registraba una pregunta en el Cabildo por parte del Grupo Socialista de si hay modificaciones y en qué sentido. Porque, ya digo, la reestructuración de los proyectos lleva mucho trabajo. También es verdad que en muchas ocasiones nos interesa más lo que vemos sobre la tierra que lo que está debajo de la tierra. Y hay mucha gente que, no voy a decir que no haga su trabajo, pero que le importa menos la foto hablando de la depuración natural
que hacerse una foto, pues no sé, inaugurando la campaña de Navidad. Yo sé que es menos visible, pero hay que hacer ese trabajo. Yo desconozco el proyecto de la Rambla de Castro. No, del límite en este momento de San Juan con los Realejos, que justamente esa estación, por lo que entiendo, si está en la Rambla de Castro, es colindante con San Juan de la Rambla. Yo desconozco el proyecto y no sé, digamos, qué función ha tenido el gobierno de los Realejos en la gestión de esa infraestructura, ni sé lo avanzada que está. Ahora, si va a afectar a una zona como la Rambla de Castro, que es para proteger con uñas y dientes, pues yo en principio, sin tener más conocimiento, yo diría que hay que mirarlo muy detenidamente y ver hacia dónde se lleva esa estación, porque tendrá que estar en algún lado. O sea, quiero decir, la estación de depuración o de elevación. Sí, Fidela, yo más o menos, tampoco es que la conozca bien la actuación, pero es una actuación del Cabildo de Tenerife a través del Consejo Insular de Agua, sí, específicamente en Los Realejos. Ya sacó una nota de prensa con un posicionamiento claro en la cual está avalada tanto por ATAN como, por ejemplo, por la Fundación Teleforo, son muchas, pero voy a nombrar así como las más conocidas, BEMAGE, la plataforma Los Hilos Isla Baja, bueno, pues también la coordinadora del Rincón de Ecologistas en Acción, ¿no? Como estás diciendo, Fidela, esa zona es una zona de especial conservación, hay un palmeral además único y lo que quieren hacer es meter una estación de bombeo de aguas residuales, una EBAR, pues allí colindando, ¿no? ¿Cuál es la situación? Pues que lo que se cree es que, bueno, que desde que pueda haber un rebozo y esto termine cayendo en Playa de Castro, como que las aguas residuales puedan terminar en ese palmeral, ¿no? De hecho, bueno, pues hay un informe del Consejo Insular en el cual se habla, pues, de un traslado para que no esté afectando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta zona, como estabas diciendo, es una zona, o por lo menos yo te entendí, que ha reivindicado esa parte de la isla durante muchos años, que se haga la depuración natural en vez de que estén entrando en sistemas tradicionales que generan ruido, que generan gasto energético, que generan lodos, que generan un deterioro al final, ¿no? en el entorno, que no se hace, que no se ha logrado que se haga, que mientras yo por lo menos estaba en el Cabildo, el Consejo Insular aprobó el nuevo plan hidrológico de la isla de Tenerife y no se contempló, aún habiendo dinero y aún habiendo acuerdos precisamente para poderlo sacar adelante en diferentes zonas de la isla donde se está solicitando, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con esta situación. Entonces, bueno, pues hay ahora otra vez una alarma que tiene que ver con el territorio, ¿no? Magali. Yo siempre me tramo en lo mismo, ¿no? Pégate más al micro. Siempre digo que cuando van a hacer un proyecto de estos, porque no se informan, no van al sitio, miran qué pueblos salen más perjudicados, quién sale menos, si se pueden poner en zonas aparte, aunque el trayecto sea un poco más largo, para así también evitar un poco de problemas. Entonces a veces pienso que tienen que haber intereses, por unos lados o por otros, de alguna forma, cuando no se lleva un consenso. Porque yo pienso que es fácil, entre comillas, si te pegas 6-7 meses para organizar una cosa, yo creo que llevarla a buen puerto. Es mi pensamiento así súper rápido y yo de pregunto, lo que he escuchado siempre, y lo que he oído, ¿por qué ¿no? salen perdiendo en todos los proyectos que se dice son necesarios? Indudablemente, sí, sí. El tratamiento de las aguas residuales es necesario en cualquier punto. Pero ¿por qué siempre salen perdiendo esos lugares tan protegidos? Además, hay una ley que protege estos lugares de 1987. Por eso a mí lo que me extraña es eso, pero vamos. Ya, bueno, perdona, Tere, porque es que estaba precisamente abriendo el documento donde el Cabildo, ¿no? Dice en una parte, en las conclusiones, ¿no? En una de ellas habla, bueno, pues que a priori no existiría riesgo de vertidos por alivios extraordinarios sobre el barranco de Castro en situaciones de lluvias torrenciales. Por otra parte, y respecto a un posible vertido por anomalías o averías durante la fase de explotación, la redundancia de elementos del
seguridad en las instalaciones minimizaría a priori los riesgos del normal funcionamiento de las mismas, si bien no cabría hablar de riesgo cero, tal y como se reconoce en el citado escrito. Entonces, cuando dicen eso, se están cubriendo las espaldas porque saben que sí hay riesgo. Entonces, cuando hay riesgo, tenemos que proteger, a no ser que, como estás diciendo, Magali, hayan intereses que se nos escapan a todas, ¿eh? Porque para mí es incomprensible también cómo podemos, porque es verdad que tenemos un problema con las aguas residuales, como estaba diciendo Fidela, 57 millones de litros diarios que entran en el mar de aguas que no están tratadas como tienen que estar tratadas, que es algo que yo el otro día lo escribía en un artículo, decía es que nos estamos bañando con el agua del retrete, ¿sabes? Como tiras de la cisterna. ¿No? ¿Fidela? Sí, yo además añadiría a este problema de aguas residuales lo que menos se reivindica, que es la contaminación del subsuelo en las zonas de medianía. En un pueblo como San Juan de la Rambla y en un momento como el actual, donde hay escasez de agua, resulta que tenemos casi 30 manantiales, es decir, agua producida del interior de la tierra y que sale a la superficie, que están contaminados, pero están contaminados por las aguas residuales y no se pueden utilizar. Con lo cual estamos deshaciendo el trabajo que ha hecho la naturaleza durante muchísimos siglos para producir agua o para dotarnos del agua filtrada de la lluvia. Por tanto, el tema de la depuración es un tema muy grave, y lo que sí no entiendo son dos cosas. La primera, la falta de información a los vecinos de cómo quedan las cosas y en algún caso la falta de diligencia para resolver sin romper. Y la otra cosa que echo mucho de menos es también en línea con lo que dice María José, que yo toda la vida he pedido noticias de cómo se hará la depuración natural para grandes poblaciones, porque no cabe duda que a esas estaciones depuradoras costeras va a llegar por gravedad las aguas residuales de zonas más elevadas. Y claro, no estamos hablando de sitios despoblados, no estamos hablando de pequeños núcleos de población, en este caso estamos hablando de Los Realejos, una entidad de población que tiene varias decenas de miles de habitantes. Y en San Juan de la Rambla, el subsistema nuestro abarca como a 10.000 habitantes. Si hablamos de ICO, pues vamos multiplicando. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? La depuración natural, que yo sepa, por todo lo que he preguntado y todo lo que he investigado, no hay ninguna experiencia previa de tratar agua de de grandes. Pues vamos a verlo. Sí, las hay. Termino rápidamente. Sí, porque nos quedamos ya, entramos en público. No, que si se trata, también resulta afectada una gran extensión de terreno que se dedica a la depuración y ya no se dedicaría, por ejemplo, a un palmeral o a vegetación autóctona. Claro, nos acabaríamos con eso. No. Pues ahora continuamos con el tema, tenemos que hacer el corte, volvemos enseguida. Para personas inquietas, Capital Radio. ...922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10.
En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo un vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. Continuamos en directo en Sintonía Regional, las 10:31 de la mañana, en la tertulia Nosotras Hablamos. Bueno, ya hemos despedido le hemos dicho hasta luego y muchísimas gracias por intervenir a Fidela Velázquez, tenía otros quehaceres. Ella habíamos contado con ella para el tema que tenía que ver con la Rambla de Castro, y continuamos con más cositas. Otra que tiene que ver, que salía ayer en noticias, era la prohibición ya de los móviles en los centros escolares públicos, en todo nivel de enseñanza, excepto en la universitaria, evidentemente. De la universitaria para abajo, pues se acabó el móvil y solamente se podrá usar para asuntos que tengan que ver con las disciplinas que se estén haciendo en clase, con las materias. ¿Qué opinamos sobre esto? Bueno, ¿quieres hablar tú, Magali? No, tú primero. No, a mí... Bueno, una de las dos. Yo estoy a favor, o sea, venga, totalmente ¿tú quieres de acuerdo. que quiten los móviles? Yo sí, estoy totalmente de acuerdo en que quiten los móviles. Yo es pienso que es una maquinaria no bien usada, perjudica mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y además lo único que sí es como que yo en lo que leí, en la nota que leí, parecía que poco menos que se estaba pidiendo permiso, siempre y cuando esté todo el mundo de acuerdo en la comunidad, se les dejará llevar para casos excepcionales de salud. ¿Cómo que casos excepcionales de salud? Existe el teléfono del centro, que es lo que ha utilizado toda la vida para casos excepcionales, donde tú llamas al centro y desde el centro se tiene la obligación de ir a comunicar a la alumna o al alumno lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Pero que es como... Ahí yo creo que de manera implícita se reconoce que hay un enganche total, una dependencia del aparato, ¿no? Del móvil. Y yo relacionaba ayer cuando lo estaba leyendo, que de hecho lancé un tuit que después lo quité porque no estaba bien expresado, estaba cansada, estaba leyendo otras cosas además de trabajo a la vez y que consideré que lo voy a sacar hoy, pero en el cual hacía la reflexión de, a medida que ha ido creciendo el uso del dispositivo móvil y el consentimiento del dispositivo móvil, dése en cuenta que ha ido creciendo las enfermedades mentales en la adolescencia y la ideación suicida. El otro día salió una noticia de un centro escolar de Tenerife que decía que no podían con la cantidad de diagnósticos relacionados con la enfermedad mental que tenían dentro del alumnado. Entonces,
no sé, yo creo que por lógica, ¿no? Y la dependencia, que aquí hablamos de menores, pero que es una dependencia que llega a todas las escalas. Y casi en la que se está percibiendo también que está pasando inadvertida es en los mayores. Sí. Personas mayores que han encontrado un eco a la compañía, a esa falsa compañía, en las redes sociales. Y el otro día me comentaban un caso de Alzheimer a la inversa. O sea, no es que te olvides de lo que piensas, sino es un tipo de Alzheimer que te olvidas de lo que es real y se han metido, pero a saco, en el mundo virtual, en las redes sociales. Pero volviendo a los menores, esta prohibición, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero por otro lado digo, hemos fracasado en el intento de insertar el móvil como herramienta de educación. Digo móvil como puede ser cualquier otra pantalla, tablets y demás, como herramienta de educación útil. Yo creo que no lo deberían de utilizar los dispositivos que conectan con Internet dentro de educación. Creo que tampoco tenemos que mantenernos en el sistema educativo de librito, sino ir a la práctica y aprender y formar no solamente en materia, sino en personas, ¿no? En que salgan con habilidades diferentes y en que se utilice un sistema que sea mucho más dinámico. Al final, lo que hemos abierto es una pantalla hacia un universo paralelo, ¿sabes? Donde además hay un acceso que es incontrolable a la pornografía, donde se están encontrando, que también tiene que ver con las enfermedades mentales y con la ideación suicida, está todo unido, ¿no? Con criaturas, con niños, con niñas, que no sé ni cómo decirlo, de 8 o 9 años, ¿me entiendes? Que están ya enganchados al porno. Entonces, tenemos un problema bastante grave. Yo la verdad es que apostaría a que sean más valientes, ¿sabes? Y a que supriman, y a que yo que siempre creí que la evolución del sistema educativo tendría más que ver con formar personas cultas, por supuesto, con generar inquietud por la lectura, por el conocimiento y la aplicación de las matemáticas, de la historia, de todo, que por personas que estén enganchadas. Y lo que tú decías del Alzheimer, a mí me pasó cuando salimos del confinamiento con una adolescente que vino a la consulta, que le daba ansiedad a todo cuando salía de las pantallas. O sea, tuve que empezar a averiguar qué era la causa de la ansiedad, y la causa de la ansiedad era que había estado recibiendo las clases a través de Internet, terminaba con Internet, se enganchaba a su móvil, volvía otra vez a su ordenador para ver películas, y su vida era una realidad plana. Desde que se levantaba de la cama le daba ansiedad, o de la silla. ¿Por qué? Porque tenía que entrar en una dimensión que es a la que estamos preparadas los seres humanos, claro, el mundo real, y salir de la pantalla. O sea, todas las vivencias que están acumulando en este momento a través del móvil o de cualquier dispositivo es la misma. O sea, es acumular like, es estar enseñándote, es estar viendo lo que enseñan los demás. Da igual que estés en la playa. Antes tú ibas a la playa, y cuando ibas a la playa a pasar un rato de coger sol, de divertirte, de jugar, de nadar. Ahora van a la playa, sacarse fotos, estar todo el mundo guapísimo, guapísima, y acumular like. Entonces la experiencia es igual que estés en tu casa sacándote fotos y poniéndolas, que estés en la playa, que estés en el pico del Teide, que estés en donde estés. Con lo cual, y después esa ficción, ¿no? De tengo 300 likes, pero no tengo con quién hablar. Yo pienso que es un mundo de mentiras, ¿no? Un mundo paralelo que no te lleva a nada, o no te lleva a nada, ¿no? Vamos, claro. Y lo que sí estaba leyendo yo el otro día, que decía que España, el 90% de los chicos quieren ser influencers. Eso me mató. Claro. O sea, pero realmente... El 90%. El 90%, una barbaridad. Y la mayor causa de muerte en la juventud es el suicidio. Imagínate. Sí. Que los claro, otros pero países... es que ahí entra la frustración, claro, porque una cosa es lo que se ve en la pantalla, claro, es que no todo y otra es cosa real. Es la realidad, porque tú puedes ver a niñas monísimas y niños monísimos, o personas que te explican con un desparpajo ciertas técnicas que te las crees, pero no tienes mentalidad crítica, joven. No. Entonces, claro, ahí sí, lo puedes ver bien, pero a poco que analices lo que estás diciendo, te das cuenta que son auténticos disparates. Que además salía entrevistando a la gente joven y influencer. No sé cuántos me gusta, no sé cuántos likes, tienes no sé cuánto dinero. O sea,
Yo me quedaba alucinada. Claro, eso que fue una entrevista a pie de calle. Sí, a pie de calle. Y sin embargo había en los países europeos que, pues eso, querían matemáticos, físicos, profesores y tal, y en España, influencer. Bueno, de todas maneras, una entrevista a pie de calle con la persona no tiene una base científica para saber que realmente estadística, sí, tenía una base estadística. No, tenía los estudios, de hecho te ponía el mapita y te ponía los nombres y te acuerdas de los países y estaba, y ya digo. Es que me resulta alucinante. Yo es verdad, no, pero es cierto. Yo había escuchado ya hacía tiempo eso de que la gente normalmente quería ser influencer más que estudiar una carrera, porque al final hacía dinero súper rápido. En el mandato pasado, en La Laguna, hubo una iniciativa con dinero público, escuela de influencer. O nos olvidamos. Es verdad, que a mí se me pusieron los pelos como escarpia, decir, escuela de influencer, en vez de dedicar dinero a clases particulares a los que no llegan, que no pueden permitirse un profesor extra, escuelas de influencer. No, y después se mezcla con el ser influencer o estar en OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Porque hace poco salía la noticia de una mujer con una carrera y no sé qué, pues que lo dejaba todo porque es que ganaba más dinero en OnlyFans al final. Es OnlyFans? Una prostitución en red. O sea, tú hay una página donde te pones como mujer y los hombres pagan pues porque les mandes una foto, les mandes unos vídeos o les mandes una prenda tuya. Pero ¿hasta qué punto llega la invisibilidad humana? Porque yo me puedo abrir en OnlyFans un perfil monísima con una foto de a saber inteligencia artificial. Claro, yo te mando todas las fotos que tú quieras de esa inteligencia artificial. Bueno, es otra forma de prostitución, ¿eh? Es una forma de poner el cuerpo de las mujeres, la imagen de las mujeres, las propiedades de las mujeres, porque te piden prendas íntimas o lo que sea a disposición de usadas, seguramente. Sí, claro. Pero para abrir los contenedores estos que están llenos de ropa y venga, te la voy vendiendo. Pero claro, es tener protagonismo también, ¿sabes? Por eso lo uní con el tema de ser influencer, porque es tener protagonismo. Entonces, al final, la experiencia no es la de ir creciendo, ir conociendo gente, pues como se hacía antes, ¿no? Irte de excursión, reunirte en la calle, pues no sé, decidir qué es lo que vas a hacer, no sé, el compartir, ¿no? Había, cuando éramos jóvenes, las que estamos aquí, ¿no? Teníamos personas que reales. Jóvenes, sí, pero cuando éramos adolescentes, para especificar, teníamos personas reales, ¿verdad? En nuestro entorno. Yo siempre digo que los tiempos pasados no son ni mejores ni peores, sino diferentes. Nos tocó vivir esa época y la recordamos porque lo pasábamos bien. Pero a lo mejor quizás en la época de ellos ahora, que son las tecnologías, pues su época buena cuando sean mayores, pues igual va a ser esta, ¿no? De las vivencias que han tenido pues en los móviles o conociendo a parejas a través de ellos o viendo, no sé, 40.000 cosas, ¿no? Yo sí me gustaría, ¿no? que la gente interactuase más, pero que también es una herramienta que usada bien es fabulosa porque da muchísimas opciones para un desarrollo y no sé, llegar. Al principio, cuando empezaron todas las redes, las principales crisis o profesiones que sufrieron esta crisis fueron la fotografía, que pasó de la analógica a la digital. Totalmente. Y se acabó, ya todo el mundo es fotógrafo, porque con un móvil es fácil hacer una foto. Y la comunicación, el periodismo. Ahora, pasado el tiempo, se vuelve a ver un resurgir del fotógrafo profesional. Y se ha visto que no por tener más información a tu alcance estás más informado, sino todo lo contrario. Y tenemos la fake news y todo lo que sea. Sí. Y yo estoy de acuerdo en que claro que es un adelanto, pero es un adelanto que como no hemos adelantado como seres humanos, lo estamos utilizando y está viniendo en contra. Y lo que tú dices, bueno, a lo mejor que esta gente es joven, sí, pero es que estamos hablando de que los datos dicen que hay la primera causa de muerte en la gente joven es el suicidio y que nos están diciendo y nos están alarmando con el tema de que las enfermedades mentales van creciendo de una manera desproporcionada y además en un sistema donde no se atiende a la salud mental desde lo público, porque sí existen las unidades de salud mental, pero no dan abasto, no está integrado dentro de atención primaria. Y entre comillas está demostrado que la salud mental es a raíz o a consecuencia de los móviles.
Entonces ahí los padres tendrían mucho trabajo. Algo de frustración tiene que haber, hombre, porque no es lo mismo un crío. Y de adicción. La adicción, pero lo que iba a decir, a fin de cuentas, si analizamos y somos fríos, decimos, es que estamos a la merced de un algoritmo. Sí. El algoritmo es el que decide lo que tú vas a ver y lo que no van a ver de ti. Por mucho que te empeñes en subir cosas monísimas, preciosas, elaboradas, si el algoritmo dice que no y que tienes que pagar, no llegas. Pues a estas criaturas que se están formando, pues lo mismo. A lo mejor una vez que te inicia, es como las máquinas tragaperras, que a lo mejor al principio ya te van dando lo que juegas o lo que sea, y te vas creyendo el cuento de que te puede caer el premio. Sí. Igual, ¿no? Empiezas te abres una cuenta y según te la abres la ve todo el mundo. Sí, y la competitividad también, ¿no? El tema de en vez de la sororidad, la solidaridad, la empatía, hay una competitividad, ¿no? Porque estás compitiendo, oye, porque si yo estoy en esta foto así, fíjate tú, estoy buenísima de la muerte, mira la otra no está tan buenísima de la muerte y tiene 1000 likes más que yo, ¿me entiendes? Sí, existe una competitividad entre la gente joven que se convierte en situaciones de acoso durísimas, también. Entonces, los rechazos, cuando hemos visto, cuando se hace el bullying a través de las redes, es horroroso, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que creo que está relacionado, creo que se va a empezar a trabajar, estoy segura, sobre ello, ¿sabes? Porque no es casualidad. Y además me parece fantástico que desaparezcan los móviles. Pero y ahí yo pregunto, ¿qué impacto puede tener que enseñanza pública, prohibición de móviles, y sin embargo privada y concertada a elección de la dirección del centro? Pues no estoy de acuerdo, el privado porque a lo mejor puede. Mi hijo no puede usar el móvil y el primo que está en un colegio concertado o en un colegio pago sí puede disfrutar del móvil y hacer con el móvil todo lo que le dé la gana en horarios de colegio. A ver, yo creo que la norma tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Entonces, y la concertada está recibiendo dinero de lo público, además. Entonces, bueno, creo que de todas maneras ya veremos qué va pasando, ¿no? Porque a mí lo que me llega es que hay sectores privilegiados a nivel mundial donde no se utilizan los dispositivos móviles para la educación de sus hijas y de sus hijos. Lo prohibió a principios del año pasado. En centros escolares, ya fuera del tipo que fuera, prohibidas tablets, móviles, demás. El libro de toda la vida al uso. Y los juegos de siempre. En La Gomera, que también el Ruiz de Padrón creo que prohibió los móviles también en sus aulas ya este año. Ya no los podían llevar. Sí, se han ido adelantando. Hay centros, lo sé también, ¿no? Y que además influye al profesorado, porque el tema de se educa dando ejemplo, ¿no? Entonces, si el alumnado no puede tener el móvil en clase, no tiene sentido que tengas delante a la persona que te está dando clase pendiente del móvil todo el día, ¿verdad? Hay una frase de Radio yo lo digo porque a mis hijas les pasaba, perdona, Maguel, que fue como el inicio, ¿no? De los móviles, que me acuerdo que me decían, no podemos llevar el móvil a clase, pero es que resulta que es que tal profe pues tiene el móvil continuo, ¿no? Y decía, bueno, me parece que no es correcto, pero tú no lo vas a poder llevar, ¿no? Después reforzar la norma siempre, aunque después hayan adultas y adultos que se les olvide que son ejemplos, que no es una crítica porque sé que la gran parte lo hace, la gran parte del profesorado, pero que no se olviden de que es muy importante hacer de modelos. Sí, que había una frase de Radio que decía, los niños no obedecen sino imitan. Y es real, o sea, van pasando los años y sigue existiendo, o sea, es real, o sea, tú llevas un móvil, un padre lleva un móvil y lo primero que hace el niño es ver al padre siempre con el móvil, pues cuando él tiene un móvil lo único que hace es coger el móvil. Y también hay padres que le dan los móviles a los hijos para que lo dejen tranquilo. Claro. Con lo cual estamos llegando a un mundo en que, pues mira, no tengas hijos. Sí. Si no los quieres educar o no los quieres, no sé. No los quieres disfrutar. No los quieres disfrutar, exacto. La palabra es disfrutar. No los tengas. O sea, cómprate un pedazo de móvil, un pedazo de tablet y dedícate a estar todo el día ahí. Sí, el otro día me decía una amiga, ¿no? Me comentaba un caso de un papá todo el día jugando con jueguitos en el móvil mientras pues el bebé estaba sentado encima de él, ¿no? En vez de estar disfrutando del bebé, el bebé está viendo como papá está prestando atención al dispositivo en el que está jugando. Es que yo los veo además con el carrito, el perro agarrado al carrito y el tío o la tía con el móvil. Yo he visto críos de meses encender una tablet, que yo digo, Dios, pero si no tienen manitas ni para aguantarla. Encender la tablet, darle con el dedo hasta que aparece el YouTube e ir a buscar sus dibujos
pero niños que a lo mejor no tienen un año, ¿eh? Y también sabes lo peor de todo. Con esas tablets además como de plástico alrededor, sí, yo también. Que les enseñamos a usar las tecnologías, pero no les enseñamos a solucionar problemas de las tecnologías. No sé si me explico, ¿me entendéis? O sea, el arquitecto que estudia arquitectura sabe dibujar una casa y tal cual, pero sabe también los entresijos de cómo se hace esa casa, ¿no? Y en informática nosotros somos unos ineptos, porque no entendemos aquí nada de eso. Enchufamos y enchufamos. Enchufamos, si no buscamos funciona, exacto, ya está. ¿no? Que realmente yo he visto gente joven que no sabe subir una foto a una red para su instituto, por ejemplo, ¿no? Que le dicen, o no saben hacerse un currículo. O no, exacto, ¿no? O sea, ¿para qué tienes eso? Nada más que para poner las fotitos de qué guapa las redes estoy, sociales, si la mayoría de los jóvenes tú le preguntas ¿para qué tienen o qué usa? Y te dirán TikTok, Instagram, y no salen de ahí. Le ves el porcentaje de actividad semanal y una burrada de horas, TikTok, Instagram y WhatsApp. O sea, no hay periódico, no hay ni siquiera música, que antes uno decía, oye, con el MP3 iban todo el día, ahora no, ahora es todo lo que dan las redes sociales. Yo me pongo a ver a veces, bueno, TikTok no porque no tengo, pero algún vídeo que me manda alguien y digo, pero de verdad la gente se para a ver esto. O sea, pero es que te engancha. Yo me he visto a veces los reels, sobre todo que yo digo, hay que ser ignorante, esto lo hará gente, de todos estos remedios, que si cogen, que si pimienta, que si no sé qué, que si para la cara, y después tú ves la persona que lo explica y decir, pues esto no te lo pones, porque vamos, no te está haciendo efecto ninguno, que me estás engañando, ¿no? Pero hay mucha gente que, bueno, tenemos el caso, ya no de esto, los estafadores del amor, el caso tan sonado. ¿Y a quién no le ha llegado una petición de amistad de un médico, un piloto, un teniente, que yo digo, si yo cuando tenía edad de ligar, no tal, a que me vienen ahora a esto, ¿de dónde sale? Que me ven. Perdona que te moleste, pero tu sonrisa me cautivó. Ay, sí, te vi a seguir porque es que me pareciste, pero nosotras nos reímos y pero lo durísimo es posible que es que entran, porque entran por la vulnerabilidad. Sí, entran por la vulnerabilidad, ¿sabes? A mí el otro día yo escuchaba en la Pelu a la que voy, había una señora mayor que estaba hablando del caso del soldado estadounidense. Ella estaba encantada porque estaba con un soldado estadounidense, ¿sabes? Entonces, esa estafa está ya más que, y claro, entre la peluquera que la conoce hace un montón de años y yo que la conozco también de hace un montón de años, le dijimos, y ya no se habla con la mitad de su familia porque ella está convencida de que tiene una relación con... Entonces, bueno, hay muchas vulnerabilidades detrás. Qué triste la soledad y no tener con quién compartir cosas. Qué peligro, porque todavía yo veo perfiles a lo mejor femeninos que vamos descaradamente, tú dices... Yo recuerdo a una conversación una persona mayor decirle, pero vamos a ver, si usted en edad de merecer no tenía esto, con la foto que tiene en las redes sociales, ¿cómo se va a creer que esta persona está enamorada de usted? Sí, estamos basándonos nada más que en el físico, sin entrar más allá en lo que vemos en la pantalla. Claro, pero es que ahora fíjate tú cómo se establecen las relaciones, que también ocurre a través de las apps, ¿no? A través del físico, ¿no? Hay un mercadeo de seres humanos y dentro de ese mercadeo de seres humanos, ya nada más que con la imagen como tú dices, tienes que tener esa parte de avispada, pero es verdad que hay muchísimas vulnerabilidades, hay personas que se sienten muy solas, personas que han vivido tragedias personales a lo largo de su vida y que no han sido tratadas desde salud mental tampoco porque no han tenido los recursos y que están ahí a la exposición. Tú hablabas del estafador de Tinder que sale el documental en una de estas plataformas que hay, ¿no? Es increíble cómo se lo hacía, porque tú viste, es como, bueno, tú no te vas a enrollar conmigo, pero yo te meto dentro de mi club de amigas y vas conmigo a vivir a todo 3 meses y dentro de meses me va a tocar a estafarte a ti, porque tú estabas viviendo de todos mis lujos gracias a las estafas que yo le hacía a otras, ¿no? Entonces, aquella mujer se sentía comprometida con ese hombre que meses la había estado invitando a fiestas, a viajes, a hoteles, a conseguirle el dinero que le iba a devolver, porque ella había visto el tren de vida que llevaba. Horror, no, es una mal día en el sitio inapropiado y te pilló. Sí, bueno,
Pero el tema es cómo es posible que existan esos depredadores. ¿Y cómo es ¿sabes? posible que no los detecten? Yo siempre he sido partidaria de lo mismo. Si yo para abrirme una cuenta en un banco, para sacar el carnet, para entrar a determinados lugares, para alquilar una habitación de hotel, para sacar un pasaje de avión, tengo que presentar mi DNI, mi credencial, ¿por qué en este tipo de redes sociales, sabiendo todo lo que se está moviendo ya a nivel de estafa, engaños, suicidios, orientación, manipulación, perversidades de todos los tipos, ¿por qué no se exige? Oiga, usted una red social, presénteme, envíeme fotocopia del DNI. Sí, para que no existan perfiles falsos. Claro, por ejemplo, y así tienes controlado a todo el mundo, porque me dirá, esta persona, el piloto o el cirujano o el otro que salen ahí que parecen caídos del cielo en la azotea de tu casa diciendo aquí estoy, se mueven abiertamente y todos sabemos que existen, que están. Bueno, de alguna manera hay que cortarle. La muerte de los 3 hermanos estos de 70 años vino a raíz de eso también, ¿no? De la señora que se creyó que el que estaba en Irak, pues estaban enamorados de ella, le tenía que pagar. Bueno, nos quedan apenas 3 minutos y yo quiero saber la opinión de ustedes con la polémica de ese armado, que vamos, es frívola, depende para quién, ¿no? Con el cartel de la Semana Santa sevillana, que precioso. Vamos. ¿A ti qué te parece, María? Yo me he reído todo lo que me ha dado la gana. A mí me parece que siempre tenemos una parte de la sociedad que quiere montarla por todo, ¿no? Entonces, yo, ¿qué quieras que te diga? La verdad es que ni le he prestado mucha atención, ¿eh? Lo vi algunas críticas y bueno, pues los de siempre la están montando. Pero yo creo que somos un poco falsos. Bastante. Bueno, vale, bastante. Venga ahí, Magali. Porque realmente Jesús siempre está con el torso libre, al aire descubierto, a pecho descubierto, ahí como un macho men. Entonces no lo entiendo, el puritanismo que tenemos aquí en nuestra sociedad. Ahí me encantó. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo la visión de que nos recuerden siempre a Cristo en la cruz. Es una advertencia para que todas aquellas personas que quieran dedicarse a defender los derechos fundamentales y los derechos humanos sepan que van a terminar crucificadas. Entonces, que cuando veo el Cristo, siempre pienso, bueno, que nos pongan un Cristo iluminado. Me da exactamente igual que esté el Cristo maquillado, con el torso vestido, como quieran, ¿no? Pero que se cambie la imagen del Cristo, ¿no? Y que represente algo diferente. Pero yo hace muchos años leí no sé si eran los apócrifos, no me acuerdo dónde, hace muchos años cuando era catequista y yo joven, que no existirá, no idolatrarás ni bajo la tierra, ni debajo del cielo, ni sobre la tierra. Pues nos quedamos con eso y nos quedamos ya, llegamos hasta el final. Como siempre, muchísimas gracias, María José Beldo, por estar aquí. Gracias a ti y a quienes nos escuchan. Claro que sí, Magali Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Claro, y como siempre. Y bueno, hacemos la desconexión regional. Saludo a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio. Escuchamos Publi, Info Nacional y continuamos. Para personas inquietas, Capital Radio. ...922-21-88-97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AGE damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo
te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo 1 vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio. Servicios informativos. Buenos días. Mercadona entregará a su plantilla 600 millones de euros en primas. Es un 50% más que en 2023. El comité de dirección ha decidido repartir media prima adicional entre las más de 100.000 personas que forman parte de la compañía, que se suma a la que se otorga cada año por objetivos. Cada mes de marzo, los trabajadores, en caso de obtener los objetivos marcados, cobran una mensualidad extra en su nómina, cantidad que asciende a 2 mensualidades una vez se superan los 5 años de antigüedad. Excepcionalmente, este año recibirán también una prima extra correspondiente a la mitad de una mensualidad. Y hoy hemos conocido resultados del Santander, beneficio neto de más de 11.000 millones de euros en 2023, un 15% más, nuevo récord histórico, gracias al incremento de ingresos, especialmente en Europa, a la subida del número de clientes y también al control de costes. Josep Prats, gestor de Avante, cree que el sector bancario seguirá subiendo en bolsa. No podemos asegurar que todos los años Santander vaya a ganar 11.000 millones, pero sí podemos asegurar que probablemente ganen en torno de los 10.000 como mínimo. Y si ganara 10.000 millones y aplicáramos un PER 10, porque tiene una ROE superior al 10 claramente, de hecho la tiene del 14 o del 15, pues debería valer 100.000 millones, no apenas 60.000 como vale ahora, ¿no? Yo creo que a medida que vayamos viendo resultados de bancos, el mercado se convencerá de que este es el sector en el que hay un mayor potencial de revalorización. Santander prevé repartir 5.500 millones de euros entre dividendo en efectivo y recompra de acciones, en línea con su actual política de remuneración que establece un payout, es decir, un porcentaje del beneficio que se destina al accionista del 50%. Y la farmacéutica danesa Novo Nordisk está tocando nuevos máximos en bolsa. Se convierte en la segunda firma europea de la historia que supera los 500.000 millones de dólares de capitalización bursátil. El beneficio neto anual ha superado los 11.200 millones de euros, un 51% más, impulsado por el éxito de sus medicamentos contra la diabetes y el sobrepeso. Espera además crecer este año en ventas a un ritmo de doble dígito. Josep Prats, gestor de Avante. Sí, también es verdad que los precios a los que cotiza sobre el beneficio que obtiene necesitan de crecimientos de doble dígito y durante varios años, ¿no? Es una compañía interesante, pero en mi opinión quizás la euforia bursátil que ha habido sobre ella ha sido algo excesivo. Y todo lo contrario ocurre con la firma textil H&M, que está bajando en bolsa hoy un 10% después de presentar un beneficio operativo en el cuarto trimestre por debajo de lo esperado y una caída de las ventas en el periodo navideño de un 4%. Además, su consejera delegada, Elena Helmersson, ha presentado su dimisión después de 4 años en el cargo. Dice que el puesto ha sido muy exigente y que no tiene energía para continuar. Va a ser sustituida por Daniel Herbert, hasta ahora responsable de la marca y que lleva 18 años en la empresa. Y el gobierno francés anuncia 2 medidas de ayuda adicionales para los agricultores por 200 millones de euros. La primera parte de la ayuda estará dotada con 150 millones para el arranque de viñas, que tendrá que recibir el visto bueno de la Unión. Y el segundo, con 80 millones, se destinará a sectores que hayan tenido crisis puntuales y al pago de intereses de préstamos de explotaciones agrarias. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, anuncia que el Ejecutivo va a controlar que los grupos de distribución respeten la ley. Así que creo que tenemos que hacer cumplir la ley, no señalar con el dedo y sobre todo tenemos que analizar cuál es el verdadero problema de nuestros agricultores. Es un problema de ingresos, es un problema de competitividad, es un problema de margen que consiguen obtener en la explotación, así que hay que hacer cumplir las normas.
Pues a la espera de lo que decida la Reserva Federal, una vez cerrados ya los mercados, vamos a ver cómo siguen ahora mismo en tiempo real. Ya el final. Claves del mercado. Tenemos al IBEX 35 subiendo 0,5% hasta 10.095 puntos. El Eurostock está muy plano en 4.658 y el DAX está bajando un 0,2% hasta 16.939. Dentro del IBEX 35 tenemos subidas para el Santander del 2,6%, 1,8% suma Bankinter y ArcelorMittal cerca de ese porcentaje. Descensos para Grifols del 3%, Inmobiliaria Colonial baja un punto porcentual. En las divisas, según las pantallas de XTV, el euro dólar en 1,0828. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Cuatro minutos pasado de las 11 de la mañana, sintonía en directo de la 10 Capital Radio en consonancia o juntamente con Radio Tiempo en el sur de Tenerife. Que nos escuchan en todos sitios, ya lo dije antes, en todos lados, y los que así lo decidan también a través de la página web www.la10.es. Bueno, y en este punto vamos a mirar hacia el norte de Tenerife, hacia el municipio de Ico de los Vinos, y vamos a hablar de política municipal. ¿Por qué? Porque en el día de ayer se formalizaba un acuerdo de gobierno en este municipio norteño en el que entraban 2 concejales del PSOE a reforzar ya el gobierno que estaba en minoría de Alternativa Icodense. Y uno de esos concejales es el que asume las labores, la responsabilidad de turismo y de la empresa pública, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Icotesa. Él es Gerardo Rizo. Muy buenos días, Gerardo. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Claro que sí. Gerardo, ¿qué tal todo? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues de vuelta a la política después de un impasse de varios meses después de las elecciones municipales, donde no tuvimos un buen resultado, el Partido Socialista en Ico de los Vinos, pero después de la renuncia del compañero que era cabeza de lista, pues he aceptado volver a la política municipal, que creo con diferencia la política más útil desde el punto de vista de la cercanía a los vecinos y las vecinas, y en eso estamos. Como bien has anunciado, ayer o el día de anteayer cerramos el acuerdo después de unas negociaciones durante un mes con Alternativa Icodense, y que todo ha plasmado en ese acuerdo de gobierno, donde tanto yo como mi compañera Soledad Palenzuela nos incorporamos a tareas de gobierno. Asumes la Concejalía de Turismo y la responsabilidad de esa empresa pública. Pero hasta ahora, el gobierno municipal en Ico estaba ahí, que sí no, porque tenían frente una mayoría de PP, Coalición Canaria, que sumaban 11. ¿Este acuerdo llega después de la renuncia de ese concejal del PP que se va al grupo mixto? Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que ese paso que ha dado el exconcejal del Partido Popular, ahora no adscrito, don José María Polegre, ha facilitado que nos pudiéramos sentar y negociar, llegar a este acuerdo. Al final, Coalición Canaria, el Partido Popular, gobiernan en Canarias, gobiernan en el Cabildo, y que pudieran llegar en algún momento a algún acuerdo a través de una moción de censura en Ico, pues siempre ha estado ahí en el aire. El paso que da el concejal del Partido Popular, ahora concejal no adscrito, pues ha derivado un poco que desde Alternativa y PSOE viéramos la posibilidad de sentarnos a negociar y de llegar a este acuerdo. Es verdad que no es un acuerdo contra nadie, sino es un acuerdo para sumar, es un acuerdo para fortalecer la gestión que está realizando el alcalde, Javier Sierra. Creo que en estos primeros 6 meses, teniendo en cuenta las vicisitudes que vive el Ayuntamiento de Ico de los Vinos y el municipio, ya que tiene un problema grave, y es
que tiene una administración municipal bastante escuálida, es decir, no tiene músculo personal, no tiene jefe de sección, por lo tanto, todo en ICO es mucho más complicado que cualquier otro ayuntamiento de la envergadura del municipio de ICO de los Vinos. Entonces, pues bueno, nos sumamos a aportar lo que podamos aportar, porque la verdad que experiencia política tenemos poco. Yo mi segunda participación en política, pero bueno, vengo de la gestión empresarial, vengo de fuera de la política, y mi compañera Soledad Palenzuela siempre se ha movido en el ámbito social desde el punto de vista profesional y en lo que vamos a aportar. Pero vuelvo a decir, es un pacto entre dos partidos, pero que siempre vamos a gobernar con la mano tendida a la oposición, y todo aquello que sea bueno para ICO y todo aquello que también proponga la oposición nos tendrá al lado, y consensuaremos muchas cosas, igual que consensuaremos también con el concejal no adscrito, con don José María Polegre, todo aquello que proponga o que podamos proponer nosotros. Lo has dicho, vienes de la gestión empresarial y continúas en la gestión empresarial, porque muy al contrario que otros políticos o políticas, que no políticos, cada uno hace la gestión de la política como quiere, sino más bien las críticas que dicen, bueno, llegar a la política es un echadero. En tu caso, continúas trabajando y no vas a vivir de la política. Sí, bueno, ha sido una decisión que siempre he tenido claro. Yo llevo más de 20 años trabajando en la empresa a la cual pertenezco. Son muchos años, con la cual ya es algo como un tema propio, aunque no sea, familiar, no sea el dueño, pero lo siento como mío. Llevo mucho tiempo trabajando, me gusta mucho mi trabajo, y por lo tanto siempre he tenido claro y se lo he dicho ahí a los compañeros que han contado conmigo en las listas electorales, que siempre participaría sin dedicación exclusiva. Intentaremos sacar el tiempo de donde sea para poder llevar a cabo una buena gestión. Es verdad que, bueno, pues una empresa pública que tiene sus trabajadores y tiene su cargo directivo, y desde el punto de vista de la Concejalía de Turismo, pues al final es una concejalía que va a tener que ser muy transversal, porque la idea es que ICO cuente con un turismo, una oferta turística sostenible. Es decir, nosotros no podemos competir con otras ofertas turísticas como del sur de la isla. Tenemos lo que no tienen otros, tenemos grandes atractivos turísticos como puede ser el Parque del Drago, que actualmente hay que darle una vuelta a la exposición y lo que transmitimos tanto a nivel local como nacional e internacional. Tenemos la Cueva del Viento, que ahora está cedida la gestión al Cabildo, pero creo que también hay que ser ambicioso y si no recuperarla, que haya una coparticipación en las decisiones, en la gestión. Creo que esa Cueva del Viento, ese tubo volcánico, si estuviera en cualquier otro municipio, ya no digo de Tenerife, Canarias, España, no estaría como estaría con un centro visitante en el propio centro sociocultural de los vecinos. Si nosotros siempre hemos abogado por hacer un centro visitante en condiciones y dar a conocer la Cueva del Viento como hay que darla a conocer. No hay problema que sea una concesión, una empresa privada quien lleve la gestión, pero sí creo que en esto vamos a trabajar para que tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias se involucren en que esto, que es un tubo volcánico magnífico, uno de los más grandes del mundo, y que debido a la desgracia de La Palma volvió a recibir visita porque la gente quería conocerlo, pues creo que es una de las grandes cosas que tenemos que vender al exterior. Y por otra parte, pues bueno, la playa San Marcos, que ya hablamos la otra vez cuando estuve aquí, y que recientemente, pues bueno, la visita aprovechando la visita a Fitur, creo que el alcalde ha hecho una visita al ministro Ángel Víctor Torre, acompañado del senador Pedro Martín. Ha sido una gestión que hemos realizado desde el PSOE. Ya independientemente que estuviéramos negociando un pacto, creemos que los partidos políticos tienen que saber trabajar conjuntamente más allá de las siglas, porque al final todo esto redundan en los vecinos y las vecinas. Y lo que se ha hecho con esa visita es poner sobre la mesa el proyecto de recuperación de la playa San Marcos. Por ser muy breve y para que nos entiendan los oyentes, en la pasada legislatura las competencias de recuperación de la playa San Marcos la tenía la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias. Este ente realiza una encomienda a Gestur, que es una empresa pública del Gobierno de Canarias, para que realice el proyecto. En esos 4 años, con la complejidad que realizaron un proyecto de esta envergadura, Gestur lleva a cabo el proyecto base y al final termina la redacción del proyecto de ejecución. Proyecto de ejecución que está aprobado por la Dirección General
de Costa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y la Dirección General de Infraestructuras Turísticas. Es decir, los dos entes le han dado el visto bueno. El Ayuntamiento de ICO tenía que tomar conocimiento y unos acuerdos en el Pleno porque invade el suelo municipal. El Ayuntamiento de ICO también ha hecho sus tareas y ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Canarias. Y depende del Gobierno de Canarias sacar la fase de licitación y posteriormente ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Que no contamos con toda la financiación necesaria. Hay 1,5 millones y casi necesitamos 5 millones. De ahí que intentamos que el Gobierno de España se involucre en este proyecto. Estamos en una fase ideal porque se están empezando a elaborar los proyectos generales del Estado y de ahí la visita del alcalde, de Javier Sierra, apoyado por el Partido Socialista, para intentar que el Gobierno de España aporte también dinero a esa recuperación. Son 3 lugares de ICO que tienen digamos, una envergadura turística fundamental. Sí. La playa San Marcos lo fue durante muchos años, sobre todo a nivel local y a nivel interior, pero también una manera de vendernos al exterior. Yo creo que con toda esa suma de más el patrimonio histórico que tiene ICO en su casco, con todo el conjunto de la Plaza de Andrés Lorenzo Cáceres, la Plaza de la Pila, más nuestra gastronomía, más nuestros vinos que se ha trabajado mucho. Creo que tenemos que potenciar también el turismo de senderismo. ICO de los Vinos tenía un sendero que se llama Los Altos de ICO, los barrios altos de ICO, que perdió la categoría de sendero. Hoy en día, si se entra en la página web del Cabildo de Tenerife, no aparece ese sendero, desapareció por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera. En la pasada legislatura propusimos al alcalde que retomara, pero no se hizo nada. Y la idea es, pues bueno, retomar, tener ese sendero. Contamos con amplias pistas forestales dentro de todo lo que es la corona forestal que abarca ICO. Es decir, queremos vender un turismo que creo que es el turismo del futuro, es decir, el turismo sostenible. Hay mucha inversión privada en ICO, donde pequeños empresarios han ido abiertos hoteles, digamos, de pocas habitaciones, es decir, hoteles pequeños. Hay mucha oferta de alquiler vacacional, con lo que eso significa también, pero bueno, la hay, y creo que ese es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que utilizar el objeto social de la empresa pública, la promoción turística, y creo que de ahí que en el acuerdo hubiéramos cerrado utilizar en la misma concejalía turismo, que hasta ahora estaba separado, y la empresa pública. Pero bueno, trabajaremos de manera transversal con otras concejalías, como puede ser comercio, como puede ser cultura, como puede ser fiesta, como puede ser tradiciones. ICO tiene uno de los grandes catálogos de tradiciones de Tenerife. Eso también se engloba en turismo y en atractivos turísticos. Al final es cultura. Muchas veces la gente cataloga todo esto como fiesta, con lo que eso significa, y lo que la gente a veces denosta el gasto en fiesta, pero esto no es fiesta, esto es un patrimonio inmaterial, es decir, donde es muy importante que tradiciones que tienen siglos de historia podamos darla a conocer, etcétera, etcétera. La idea es un proyecto que hemos firmado muy ambicioso, más allá del reparto de concejalía, pero también muy realista y muy necesario. ICO necesita de mucha inversión, de mucha infraestructura, no solo ICO, sino la comarca noroeste. Si nos quedamos en los años 80 con un ICO que era capital de la comarca, que incluía también Santiago del Teide y Erisora, hoy en día ICO ya ha abandonado, porque ya ni siquiera esos municipios pertenecen a la sede judicial de ICO, sino que pertenecen a Arona. Es decir, ha ido perdiendo todo el potencial de comercio que tenía en los años 80. Cuenta con una de las tasas de desempleo más altas de Canarias, la más alta dentro de la juventud. Es decir, tenemos que lograr que con la inversión que está comprometida en carretera, etcétera, etcétera, se cierre el anillo insular, el tramo ICO Santiago del Teide, y que se lleve a cabo la licitación y la ejecución del tramo ICO San Juan de la Rambla. Es decir, que este tramo es fundamental porque en ICO ha exportado mucha mano de obra al sur en el boom de la construcción. Hay mucha gente viviendo que le gustaría vivir en ICO, es decir, son media hora de desplazamiento, y es una forma de hacer crecer que un turismo que está en el sur, que es un turismo de hoteles, de playa, que igual no pueden, o ellos no tienen por la idiosincrasia del territorio, ofertar lo que oferta ICO, pues bueno, en media hora estarían en ICO, y en eso es lo que queremos trabajar. Pero claro, porque Gerardo, el turismo
evidentemente ICO no puede competir con el sur en oferta turística, pero sí que puede competir con lo que señalaba a la hora de ofrecer. El turista que viene al sur viene buscando sol y playa, pero también quiere buscar paisaje, gastronomía, vino, esa parte histórica, esa playa virgen que no es la que está fabricada donde tiene la hamaca, sino otros paisajes. ¿Es por ahí por donde van ustedes? Sí, yo creo que el turismo, todos somos turistas, o en alguna ocasión. Sí, incluso dentro de la propia isla. Quizá no tanto como lo desea, pero yo creo que todos viajamos, y en la propia isla, fuera de la isla. Y yo, por ejemplo, cuando viajo a la península, que suelo hacer algún viaje a lo largo del año con mi familia, y vamos a esos pueblitos de Castilla-León, yo estuve hace poco en Sigüenza, Guadalajara, y es espectacular cómo dan a conocer la historia del municipio, cómo hacen una oferta turística, gastronómica. Es decir, tenemos que aprender también de lo que se hace fuera, porque creo que ese es el turismo al que tiene que ir ICO de los Vinos, es decir, a un turismo cultural, patrimonial, de oferta gastronómica, y en eso es en lo que queremos trabajar. No es que no se haya hecho nada hasta ahora. Una cosa es estar en la oposición y ser crítico, también se hicieron cosas en el pasado, hay que aprovechar todo lo que se ha hecho, pero creo que hay que sentarse, ir de la mano de las empresas, de todos los que se dedican a la restauración, a las bodegas, e intentar hacer un plan estratégico de turismo sostenible, aparte que es uno de los objetivos de la Agenda 2030, y que el Ministerio de Turismo pues tiene un plan nacional para este tipo de turismo, y a ese al que tenemos que sumarnos, y esa es la estrategia por la que queremos caminar. Ha mencionado gobierno de ICO, PSOE, Alternativa Icodense, gobierno del Cabildo, Coalición Canaria Partido Popular, gobierno de la Comunidad, Coalición Canaria Partido Popular. ¿Significaría esto algún tipo de escollo, el que no sean de las siglas del gobierno, o ustedes vislumbran que no hay motivos para que no haya? Bueno, creo que si aplicáramos el sentido común no debería haber ningún tipo de escollo para llegar a acuerdo. El alcalde Javier Sierra ya en estos 6 meses ha tenido reuniones con la presidenta del Cabildo, ha tenido reuniones con cargos del gobierno de Canarias, y eso es en lo que vamos a trabajar. Tanto en una institución como en otra está representado el Partido Socialista. Alternativa Icodense es un partido de ámbito municipal, por lo tanto no tiene ese apoyo que le va a aportar el Partido Socialista. Somos 2 partidos de ámbito progresista. Todo el mundo sabe cómo se crea Alternativa. Es una decisión de Javier Sierra, una decisión de él, ¿vale? Bueno, son cosas del pasado. Como dice el dicho, agua pasada en un buen molino. Pues bueno, creo que todos hemos cerrado esa etapa. Estamos ahora en una... No, creo que como la vida misma. Es decir, ¿quién no ha tenido una pelea con un familiar? Sí. ¿Vale? Es decir, tuvimos nuestras discrepancias, pero creo que sí tenemos algo en común, y es el porvenir de ICO. Y de ahí lo tuvimos claro desde el minuto 1. Por lo tanto, el PSOE está presente, y además el grupo mayoritario, porque ganó las elecciones en el Cabildo, también ganó las elecciones en Canarias, tenemos representación en el Parlamento, pero la idea es, pues bueno, trabajar conjuntamente, siempre desde el respeto y la lealtad institucional. Creo que Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo de todos los tinerfeños, de las tinerfeñas, no solo de aquellos que votaron a Coalición Canaria, o no solo de aquellos ayuntamientos donde gobierna Coalición Canaria. Igual que Pedro Martín lo fue, de todos los tinerfeños y tinerfeñas, y bueno, pues por ejemplo, pongo el Fondo de Cooperación Municipal, hizo un reparto muy justo para todos los ayuntamientos, independientemente del color. Y lo mismo pasa con el gobierno de Canarias. Sí, nosotros trabajaremos desde el aspecto institucional en aquello que podamos necesitar del gobierno de Canarias, pero hay cosas que son vitales. Es decir, lo que hablaba al principio, las infraestructuras viarias es una deuda histórica. Movilidad. Es una deuda histórica con el municipio, con la comarca noroeste. Pero no solo que es una deuda histórica, sino que puede ser parte de la solución al tráfico de la TF5, es decir, cualquier vecino de la Orotava nunca va a ir por ICO para ir al sur. Ahora, si somos capaces de cerrar el anillo insular, que cuando se habla de cerrar el anillo insular parece que es llegar hasta ICO, no, falta ICO y la conexión al Ralejo, siendo respetuoso con todo el paisaje, etcétera, etcétera, e intentar hacer vías que puedan estar integradas en la zona, sobre todo con el Barranco Ruiz, etcétera, etcétera. Si logramos hacer esas autovías, ¿vale?, de 2 carriles,
el vecino de La Orotava ya no va a ir a Arona por Santa Cruz, se irá por Icó. Sí, casi se calcula, según una reunión que tuvimos en su momento con el director general de infraestructura de carretera del gobierno canario, José Luis Delgado, en torno a unos 60.000 coches al día que se desplazarían por Icó. Eso pues, cambia totalmente el tráfico hacia Santa Cruz, es decir, desahoga la TF5, el Ralejo, el Puerto y La Orotava suman casi en torno a más de 100.000 habitantes. Es decir, si todo ese tráfico lo desplazamos por Icó, la TF5 se va a liberar bastante y será uno de los grandes problemas. Más allá, que sigo, y es una apuesta del Partido Socialista por fortalecer el transporte público, pero en las actuales circunstancias está claro que hay personas que para desplazarse necesitan su vehículo. Por lo tanto, eso, ahí vamos a estar. Todo esto está hecho, se avanzó mucho en la anterior legislatura, se solucionó el problema que había con el convenio carretera a través de Ángel Víctor Torres, siendo presidente de Canarias, con el gobierno de España. Sí, dinero hay, proyectos hay, porque se avanzó mucho en la etapa de José Luis Delgado al frente del gobierno de Canarias en carretera. Y lo que quedaba era el tramo San Juan de la Rambla, Los Raleos, que se está intentando buscar una solución para que igual no sea una autovía, sino sea otro tipo de carretera. Por lo tanto, yo estuve hace varios años en Madeira, y Madeira es un queso gruyère, es decir, respetando todo lo que puede ser el paisaje de Madeira, que es muy similar al de Tenerife, porque somos islas prácticamente iguales. Pues bueno, utilizaron en su época los fondos estructurales de Europa y han mantenido sus carreteras tradicionales y carreteras secundarias, pero han agujereado la isla prácticamente, y a base de túnel uno se mueve y hay una comunicación brutal. Es decir, nosotros tenemos que ir a eso, es decir, tener una comunicación, es decir, yo estoy hablando de Icó, pero imagínese el vecino que sale de Buenavista o del Tanque para venir a Santa Cruz. Es decir, eso ya es una osadía, ¿no? No puede ser que en el año 2023, con toda... que cada uno protesta por lo que protesta, que alguien protesta por vivir en Guamasa para venir a Santa Cruz, pero nos olvidamos de la solidaridad con la comarca noroeste. Yo creo que la comarca ha aguantado mucho, ¿vale? Ha habido una falta de inversión muy importante durante muchos años, y la idea es eso, es decir, que esto salga adelante, y ahí yo creo que es fundamental que el gobierno de Canarias continúe con los proyectos que estaban realizados. De nada vale ponernos ahora a que si un carril, yo creo que está todo hecho, todo redactado, todo proyectado, hay que sacarlo adelante, porque vuelvo a decir, no es el PSOE, no es alternativa, son los vecinos y vecinas de Icó y de la comarca los que sufren diariamente el trasladarse a Santa Cruz. Es que no solo es el trabajo, es que el problema de la despoblación de la comarca noroeste, y le habla a alguien que vivía en Icó y tomó la decisión de vivir en La Laguna, es porque no se puede dejar uno la vida todos los días en la carretera. Y uno de los de las grandes hándicaps que tiene la comarca es que la situación socioeconómica ha producido altas tasas de desempleo y que la gente se tenga que ir, y al final eso genera una despoblación, y yo creo que no, todo el mundo quiere vivir en su entorno, y más en una isla donde esto no es la península, que hay que recorrer 200 kilómetros. Aquí las distancias más grandes son 50, 60 kilómetros. Por lo tanto, desde la lealtad institucional no estaremos haciendo oposición porque somos gobierno, pero sí esperamos del Cabildo y del Gobierno de Canarias un trato igual que puedan tener con los ayuntamientos con el mismo color político. Pues veremos que así sea. Ya para finalizar, Gerardo, se acaban de aprobar prácticamente los presupuestos GENICO. ¿Está contemplado en esos? Estamos en fase de elaboración. Bueno, es verdad, me confundo con otro municipio. Sí. Me imagino que, claro, un buen momento este gobierno, fase de elaboración, y que hayan partidas para todos esos proyectos que tienen. Sí, bueno, ha habido una situación en la pasada legislatura que a raíz del COVID se suspendieron las reglas fiscales, ¿vale?, de gasto,
y los ayuntamientos pudieron utilizar el remanente, el remanente que se podía utilizar tanto para temas sociales como para inversión. Ahí se perdió una gran oportunidad porque el entonces alcalde, que bueno, le gustaba mucho el gasto superfluo, es decir, la imagen, cuidar su imagen, los medios de comunicación, que son vitales en una democracia, pero creo que ese remanente no estaba para eso. Se gastó mucho dinero en fiesta de una manera irracional, pero no se gastó el dinero para inversiones. Ahora tenemos unos presupuestos, que el presupuesto del municipio de Icó está en torno a unos 25 millones de euros. Bueno, tendremos que afinar porque nosotros no hemos participado hasta ahora en la elaboración, sino alternativa, nos sentaremos con ellos. Tampoco nos vamos a estar peleando porque es fundamental que salga un presupuesto lo más rápido posible. También se intentará consensuar con la oposición, igual que con el concejal don José María Polegre, el concejal no escrito, para ver qué pueden aportar. Pero intentaremos, sobre todo, al final, en el ámbito municipal es fundamental hacer un buen plan de inversiones. Icó tiene otro hándicap que es la infraestructura de los barrios, es decir, la red de agua es muy antigua, casi todo es de fibrocemento, tiene unas pérdidas hasta del 50%, que es un problema. Muchísimo. Como hasta para que nos pudiera sancionar Europa, es decir, hace falta una inversión, pero el ayuntamiento no llega solo con la inversión y por ahí es necesario también la participación del cabildo. Es decir, todo esto lo contemplaremos, más allá también de todo lo que tiene que ver los servicios sociales, que es fundamental. Poco a poco, y seguiremos hablando de Icó y de todos los pasos que van dando. Gerardo Rizo, concejal de turismo y responsable de la empresa Teidesa. Icotesa, no vaya. Fácil, bueno, yo me imaginaba, digo, en el Teide está ahí mismo, no, Icotesa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Para personas inquietas, Capital Radio. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo $1 vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Yo me arremango. Yo también me arremango. Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes,
donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Continuamos en directo afrontando el último tramo del programa de la mañana, 11:33. Y si anteriormente hablábamos de Ico, pues ahora nos vamos al sureste sur de la isla, al municipio de Güímar. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra allí esperando para atendernos, como siempre. Él es el mayordomo del sitio histórico de Chinguaro, Pedro Damián Hernández. Buenos días. Buenos días, Tere. ¿Cómo te encuentras, Pedro? De hablar contigo. Y nosotros y a través de ti, con todos los oyentes de la 10 Radio, claro. La verdad es que sí, nosotros también encantadísimos de poder contar contigo y entender y que nos llegue todo eso que nos transmite. Pedro, el 2 de febrero, que no solamente se celebra en la Villa Mariana de Candelaria, sino que Chinguaro también tiene su protagonismo. Efectivamente, como ya hemos hablado otras veces, Chinguaro es ese lugar intermedio entre Chimisay y Candelaria, el segundo lugar, digamos, donde los guanches tuvieron a la Virgen, y desde siempre, desde que hay noticias, celebra también su pequeña fiesta en el 2 de febrero. No en el 2 de febrero, porque la proximidad a Candelaria hubiera hecho imposible siempre la existencia de dos fiestas, sino el domingo siguiente al 2 de febrero, y así vamos a hacer el próximo día 4. Ajá, o sea, el viernes 2 en Candelaria y el 4 en Chinguaro. ¿Cómo se prepara el lugar para estos festejos? Bueno, pues Chinguaro, tú que lo conoces, y la gente que nos oye que lo conoce, pues es un lugar prácticamente al aire libre. La ermita es muy contemporánea y está inspirada en una cueva. Pero tiene una capacidad reducida, entonces la celebración es al aire libre, es un barranco de la costa, con la vegetación típica de la costa. Lo que hacemos es pues organizar todo en ese lugar, de forma que yo creo que es una de las celebraciones de la isla pues más en contacto con la naturaleza, ¿no? Y en eso estamos, preparándolo todo. Por desgracia, mojando la tierra, porque este invierno que no es invierno, pues nos tienen a secas aquí en Güímar. ¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿Calima también? Pues, ¿calor, frío, seco? Menos calima, no, frío no hace. Yo me río que la gente ahora diga que hace frío, creo que ya no sabemos cómo era el frío. Seguimos con el mismo aire de sudeste, con menos calima que ayer, pero con las mismas pocas posibilidades de que llueva. O sea que ninguna. Hay nada. Ninguna. Por lo menos en los próximos 7 días no se ve posibilidad que llueva. Pedro, yo sé que siempre estás ahí al pie, al cuidado, a la vigilancia del lugar, pero indudablemente no estás las 24 horas. ¿Ese lugar sufre algún tipo de vandalismo? Pues por desgracia sí. En los primeros, hace 16 años que se consagró, y en los primeros años, no, la verdad que no, e incluso con las excavaciones arqueológicas en marcha, los arqueólogos comentaban que les llamaba muchísimo la atención que el lugar no tenía ningún tipo de vandalismo, que había una especie de pacto entre todos de respeto hacia ese sitio, pero en los últimos años, igual que ha pasado en muchos lugares, las cosas que son de metal y tal, pues sí hemos tenido algunos problemas. ¿A qué te refieres con metal, las cosas que son de metal? Pues yo creo que el cableado... bien, claro, todo lo que pueda... Los elementos metálicos, yo creo que incluso hay gente que no son profesionales, sino que han oído que a lo mejor en la chatarra y se han llevado algunas cosillas. Pero la verdad es que hasta ahora, pues, el Ayuntamiento de Güímar y la Parroquia de San Pedro lo han repuesto todo, que yo creo que es lo que hay que hacer en estos casos, y el sitio está impecable.
Uh-huh. Y otro asunto también, yo no sé si llamarlo vandalismo o cómo llamarlo, cuando se acercan estas fechas, sobre todo la Virgen, el 2 de febrero, la Virgen de Candelaria, se suceden también otro tipo de cosas que no son del todo bien vistas ni deseables, que tienen que ver mucho con los ritos y con todas estas historias. Sí, pero eso no nos toca tan de cerca en Chinguaro como le toca al Socorro. Por ejemplo. Que en el Socorro al que los guanches llamaron Chimisay, el lugar original de la aparición de la Virgen, tiene al sur una playa de casi 1 kilómetro, se llama la playa de la Entrada, y la verdad es que no sabemos por qué, porque no es ni una cosa que venga de atrás, ni hay tradición de ningún tipo, pero en los últimos años sí que tiene muchas manifestaciones de santería. Uh-huh. Que yo, que soy un incrédulo nato, lo veo básicamente como una fuente de suciedad, ¿no? De suciedad peligrosa, son cadáveres de animales y tal. Pero es más el Socorro, ¿no? Es más el Socorro. Bien, pues quería preguntarte porque digo, a lo mejor el lugar, no sé, como esta gente tiene un nombre, una virgen que la llaman o algo así, y se refleja con la Virgen de Candelaria, pues pensé que podría haber algo. Pero bueno, mejor que Chinguaro quede lejos de todo eso. En el sincretismo de la santería hay imágenes cristianas asociadas a deidades, creo que son yoruba, ¿no? Sí. Pero vamos, yo todo eso lo veo como una superstición nueva y más complicada. Y un maltrato animal en toda regla, ¿eh? Sí, y ¿sabes? Que liberarte de unas supersticiones para coger otras es un poco triste. Pero bueno, en cualquier caso te digo que por suerte en Chinguaro no tenemos ese problema. En Chinguaro, pues es un sitio muy tranquilo, con visitas, pero no tantas como para alterar esa tranquilidad, donde no solo hay culto cristiano, misas regulares, ha habido bodas, bautizos, sino que también muchas personas lo eligen por las tardes, pues para estar allí, para dar un paseo con el perro o con sus niños, porque está muy próximo al casco de Weimar, muy próximo a la autopista, pero todavía tiene eso que la isla cada vez tiene menos, ¿no? Que un poquito de silencio. Silencio, tranquilidad, y me imagino que hay los atardeceres, Pedro, tienen que ser preciosos. Sí, allí está, y bueno, las noches de luna son muy bonitas allí, no obstante, no en balde, quiero decir, hicimos en el año 2010 hicimos unos conciertos, a los que llamamos conciertos de la luna, simplemente por aprovechar esas características que tiene el sitio de tranquilidad, de contacto con la naturaleza y a la vez de tener una infraestructura mínima, ¿no? De accesibilidad, de baños y tal, y fueron la bomba, ¿no? Porque cada vez va a ser más un lujo encontrar en esta isla, donde ya somos tantas personas, un lugar donde estar mínimamente a solas o tranquilo, ¿no? O ya los mirlos y Chinguaro es uno de ellos. Y partiendo de esa idea del concierto que nos habla de 2010, esa resonancia que tiene que haber en el lugar con la música, no solamente el silencio de la tarde, el acompañamiento de algún ave que esté por ahí, sino la resonancia propia de las características del lugar. Sí. Cuando volvimos a celebrar la fiesta, que estuvo extinguida durante 20 y pico años, en el año 96, yo le pedí a una amiga que es y sigue siendo la directora del coro municipal, Célida Alzola. Que Célida, sí, la soprano. Soprano, Célida. Sí, profesora jubilada del Conservatorio de Tenerife y gran amiga mía. Y le pedí que si podían ir y cantar algo en esa primera proto-celebración que hicimos, ¿no? Entonces, siempre tengo ese recuerdo de que ella se situó en el centro del barranco y dio allí unas voces. ¡Ay, qué maravilla! Que esto es una catedral. Claro. Y sí, la verdad que tiene una acústica buena. Y digo, bueno, es la casa de un rey. Con algún ojo la escogería el viejo Caimo y el viejo Añederbe. Claro, por algo sería. Pues centrándonos en la festividad, las fiestas de Chinguaro 2024, tú dices el día grande sería el domingo, pero tienen actos ya desde el viernes, con un concierto de cámara, ¿no? De guitarra. Efectivamente, un poco apoyándonos en lo que tú comentabas y teniendo en cuenta el gran éxito que fue el concierto del grupo Pieles en noviembre, cuando otra celebración que tuvimos allí, la peregrinación lustral. Pues el Ayuntamiento de Weimar, su Concejalía de Cultura, ha programado un concierto de cámara de un dúo de guitarra clásica y timbre que se llaman Dalek,
que yo creo que va a estar sensacional. Que invito a todos los que nos estén oyendo, es a las 7 de la tarde el viernes, además el viernes es día festivo en Tenerife, y el acceso es gratuito y libre, y lo único que tienen que dejar el coche donde puedan, porque el lugar pues tiene un aparcamiento reducido, pero seguro que van a pasar un rato buenísimo en esa tarde. Ay, es que yo me imagino en ese entorno, el tiempo como está, vale, no llueve, pero bueno, ahora mismo Exacto. es ideal, por Lo la único tarde. bueno es que sabemos que no nos va a llover. Nada, y ese entorno y ese dúo guitarra y timple es un regalazo para los sentidos. Y después, yo no veo la hora, a raíz de que lo programaron, los he buscado en YouTube y he visto cosas y son realmente buenísimos. Digamos que es un lujo oírlo, tan cerca y gratis. qué bien. Y el sábado, pues ya desde las 9 de la mañana también con celebraciones El eucarísticas. sábado es una jornada más vinculada a la parroquia, más religiosa. Van todos los grupos de catequesis, se reúnen allí los niños y sus padres, y, bueno, sus familias, digamos, y su catequista, y pasan el día te puedes imaginar un montón de niños un sábado con la privación de verse al aire libre, lo bien que lo pasan, ¿no? Claro, y ahí en ese entorno. Labor de catequesis, pero es verdad que los niños pasan un día al aire libre fenomenal. Yo digo que me gusta que vayan porque no hay que dar herbicida, porque donde retrotean esos 100 y pico chicos no sale hierba este año. Qué bien, tú a todos le buscas la parte positiva. Aquí no hay que estar a traerlo, que después no tengo que estar yo que arrancando hierba, sino. Sí, donde yo esté queda limpio. Es un día bonito porque los niños, bueno, pues yo qué sé, van haciéndose una idea de lo que es el sitio, tanto de su aspecto religioso como de su aspecto histórico, ¿no? Que es real, y los niños siempre dan una visión de las cosas muy divertida y muy bonita. Y ya eso sería el sábado y el domingo, que es ya el día que nos dice que es donde celebra, el día de la festividad de Chinguaro. Ese día la gente, todos los que pueden, van caminando desde el casco de Wilmar, salen a las 8 de la mañana para estar en Chinguaro a las 9, y allí se reúnen con los que ya están esperando, se celebra una misa con la presencia del coro Miguel Castillo, que dirige, como dijimos antes, María Célida Alzola, y a la que, a pesar de su sencillez y de que, como te digo, pues estás allí, y de las tórtolas y de los lagartos, pues tiene una gran solemnidad, ¿no? Y acuden representantes tanto del ayuntamiento como del cabildo, que es el promotor principal, o fue el promotor principal en su día de la rehabilitación del sitio, y de la compra del suelo del sitio. Y una vez acabada la misa hacemos un desayuno muy bueno, de chocolate con churros, que te invito ya. Qué bien. Y luego durante la mañana, como para que haya un acto que no sea exclusivamente religioso, hacemos lo que hemos dado en llamar encuentro muestra de tradición e identidad, y de ahí hacemos una muestra, valga la redundancia, de todas esas actividades entre deportivos y culturales que tienen de una manera o de otra que ver con los guanches, como lucha canaria, salto del pastor, lenguaje de silbo, juego del palo, y hay muestras de alfarería. El año pasado yo creo que también llevamos algo de cabras y ovejas para que la gente las vea, y bueno, no es un fiestón, pero es una fiesta muy bonita, a la que acuden 200 o 300 personas, y una forma estupenda de pasar la mañana del domingo. A partir de las 10:30, o sea, primero la misa, sí, después los churritos. A las 10:30 pues tenemos eso de una forma muy relajada, acaba un grupo, sigue el siguiente, te da un paseíto de las cuevas, y no te vas a mojar porque no ¿Están todas las cuevas abiertas? Bueno, el lugar tiene muchas cuevas que no se ven, según los arqueólogos. Muchas de las cuevas deben estar debajo de los terrenos de cultivo, y dentro del ámbito público, digamos, del Chinguaro, que se compró y nos pertenece a todos, está la cueva que dice la tradición, y también dice Fray Alonso, que se usó para colocar la Virgen, y esa sí está abierta.
Luego hay otras cuevas que están cerradas, pero hay que también en el lugar se juntan cuevas prehispánicas con cuevas históricas, de esas que hemos hecho los magos, los agricultores, para guardar las papas, para guardar el vino, pero también hay de esas, ¿no? Y esas algunas están cerradas. No sé si me enrollé un poco. No, está bien, está bien. Y se mantienen cerradas por la propia privacidad de lo que guardan, sí, porque, imagino, ¿no? bueno, hay cosas, son lugares que hemos ido usando tal y como fueron concebidas, como almacén y tal, pero son cuevas más recientes que no tienen ese interés. La cueva que dice la tradición que los guanches usaron para venerar por primera vez sin saber bien lo que era esta imagen, y en la que también dice la tradición, y Fray Alonso de Espinosa, el primer cronista, que Antón Guanche pronunció esas 4 palabras, Ajamayé, Guayaquerá, Ayorón, Ayamán, para explicar a los guanches lo que era la Virgen. Esa cueva está abierta y es visitable. ¿Y las excavaciones, las investigaciones arqueológicas continúan en el lugar? Bueno, ahora hace años que no hay ninguna. Ahí ha habido 3 excavaciones arqueológicas. La primera, yo diría que fue a finales de los años 80 del siglo pasado, la dirigió Maricruz Jiménez Gómez, que es arqueólogo y además es de Buena. Y luego hubo 2, una antes y otra inmediatamente antes de la obra de rehabilitación, que dirigió Juan Francisco Navarro Medero. Y esas fueron las últimas. Esas lo que sí confirmaron es que de alguna manera allí vivió un grupo especial de guanches, o sea, un grupo muy numeroso, lo que viene a coincidir con la hipótesis de que era el grupo que vivía con el Mensei. Y también ellos descubrieron una serie de fuegos, no domésticos, sino fuegos rituales, parecidos justamente a otros que hay en el interior de la cueva de San Blas, de la cueva de Vinicó en Candelaria. Entonces, esas excavaciones, de alguna forma, refuerzan lo que es la tradición oral, lo que Fray Alonso ha dicho, y todo, que es el lugar donde antes de la conquista de Tenerife vivió el Mensei de Buina, por lo menos en los inviernos. Pues qué interesante todo lo del lugar, Pedro. Bueno, ya sabemos, hasta el 4, 2, 3 y 4, los actos en honor a las fiestas de Chenguaro. Pero si ya miramos hacia Güímar, yo te pregunto, ¿estamos ya metidos en carnavales como los vive Güímar? Sí, pues mira, Güímar tiene, los municipios que están cerca de Santa Cruz, pues han sufrido muchos cambios en su carnaval, porque realmente no puedes competir a 20 minutos con el carnaval de Santa Cruz, ¿no? Con que una bestialidad, dicho desde el cariño y desde uno de los usuarios más devotos del carnaval. Pero sí que tienen una convocatoria muy peculiar que ya empieza a ser muy conocida porque tiene bastantes años de celebración, que son las burras de Güímar. Es cierto. Las burras. Además, creo que fuiste en cierta manera impulsor de la recuperación, siendo tú en aquel momento concejal del ayuntamiento. Siendo concejal y siendo muy... No, siendo concejal no, cuando eso no era concejal ni remotamente. Lo que sí era muy joven. Muy joven, con mucha vocación. Y sabes que la burra se celebra el día del entierro de la sardina. Y la sardina en Güímar, como en la mayoría de los pueblos, era el acto más divertido, ¿no? Y una vez que en democracia se volvió a autorizar celebrar la sardina, pues se convirtió en una convocatoria que a la gente le encantaba, y se hacían sardinas muy elaboradas, con críticas a lo que hubiera ocurrido en el año. Pero el carnaval de Santa Cruz, que era tan grandísimo, que observabas tú que aquel esfuerzo que se hacía por organizar la sardina y tal, no cundía, ¿no? Porque era muy fácil ir a Santa Cruz. Entonces, a un grupo de amigos, algunos los conoces tú, Javier Eloy Campos, también José Carlos Mesa, Pedro Alberto Delgado, pensamos que había que hacer algo revulsivo, ¿no? Y la verdad que ahí es fundamental el aporte de Javier Eloy, que tiene una mentalidad artística, y sobre la propuesta de Javier los demás hicimos aportaciones, y se nos ocurrió que podríamos celebrar una especie de obra de teatro autosacramental, donde se representara la lucha del bien y el mal, o del carnaval y la cuaresma, y se nos ocurrió las burras, y lo hicimos por primera vez en 1992.
El argumento es muy sencillo, muy básico. La sardina viene desde San Pedro arriba, y por el camino, en distintas casas, hay mujeres que muy grotescas, muy carnavaleras, que están en la azotea de sus casas y muchas veces están haciendo cosas que se consideran de mala suerte, como peinarse de noche o cosas así. Y al paso de la sardina, ellas se transforman en burras, porque la tradición oral canaria, no solo en Tenerife, sino en Fuerteventura y en otras islas, la forma preferida de las brujas para hacer perrería es la de burra, ¿no? Se camuflan y una burra y no es una burra. Qué imaginación, mi madre. Entonces las burras van bajando con la sardina por la calle, van quemando fuego, asustando a la gente, y llegan a la fachada de San Pedro, y allí hay unos campesinos, también muy carnavaleros, ¿no? Yo qué sé, las campesinas realmente son hombres y los campesinos realmente son mujeres, y tienen un nerri para arar la tierra, pero de cartón, y están arando la tierra o están matando un cochino, y las burras los empiezan como a mortificar, y ellos acaban sospechando que aquellas burras no son burras, sino que son brujas, y la forma de saberlo es pincharlas con un cuchillo, y eso hacen los campesinos. Cuando la pinchan con el cuchillo, se transforman de nuevo en mujeres, pero ahora están desnudas y se ponen privadas, espantan a los campesinos y empiezan a hacer una invocación al demonio, una aquelarre, ¿no? Se presenta allí el propio demonio, de pequeños demonios que vienen en monopatín o vienen en motos, con esa estética motera tan yachi, ¿no? De vestirse de negro, pero con cuernos de demonio. Y hacen una aquelarre y se lo paran de miedo. Pero mientras ocurre eso, se va oyendo de vez en cuando música religiosa, y es que los campesinos han ido a buscar a la Inquisición. Y aparece la Inquisición en la escena, y alguna vez allí el obispo, que es un actor en zancos, hace una invocación, un exorcismo, y pide la ayuda a San Miguel, que es el protector de la isla de Tenerife, y San Miguel viene por el aire, y acaba todo aquello, ¿no? Mandan a prender las brujas, porque se está acabando el carnaval y viene la cuaresma, aunque las brujas realmente se escapan de alguna forma que garantiza que el año que viene vamos a volver a tener ese periodo de desorden y de libertad, ¿no? Transgresión total, pues nada, habrá que ir a ver a las burras. Claro, nosotros como éramos muy jóvenes en esa época, pues nos íbamos copiando de todo lo que podíamos, ¿no? Copiábamos tanto a los Carneros de Hierro, como copiábamos a Nina Hagen, o copiábamos a la Fura del Sau, íbamos metiendo allí en aquel saco de las burras, íbamos metiendo música todo moderna, lo que cupiera, estética de reciclaje. Me acuerdo que los primeros trajes de la Inquisición los hicimos con unas mantas que se usan en jardinería para poner todas las macetas y que no echen raíces, y los monjas y las monjas iba saltando la tierra detrás de ellos, porque todo era como reciclado, ¿no? Me acuerdo que nosotros decíamos que hacíamos una noche de carnaval con el presupuesto de una candidata al carnaval de Santa Cruz, porque presumíamos de eso, ¿no? Esa estética pobre y medio cutre, ¿no? Pero la verdad que ha sido un éxito, y a mí me lo confirma el hecho de que gente que no había nacido en el año 92, ni siquiera 10 años después, son los que ahora hacen las burras. Yo te invito a que si a lo largo del mes tienes un hueco, ellos te den su visión, porque es muy interesante. Como tú dices, bueno, en una flipada que tuve inventé esto, pero mira, resulta que hay gente que lo ha visto desde que nació, y es la que lo asume, le ha incorporado otras cosas, le han quitado otras cosas, con todo el derecho del mundo, y eso son las burras, y son el 16 de febrero. Pues estaremos pendientes y seguirle el paso. Y Pedro, que te digo que muchísimas cosas que se celebran hoy en día fueron fruto de una flipada de alguien, que en algún momento que no creía en el tema, y llegamos. Oye, todo empezó en algún momento, ¿no? Sí. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros, recordarnos la festividad de Chinguaro. Sabemos 2, 3 y 4, el día grande el 4 de febrero. Y como siempre, 1000 gracias por estar con nosotros. No, pues el agradecido soy yo, porque me encanta que la gente sepa lo que hacemos en Guimar y que se animen a venir. Pues así queda. Un abrazo grande, Pedro Damián Hernández. Bueno, y así llegamos al final del programa, como siempre, 2 horitas por delante. Decía, hace 2 horas con Miguel Ángel González Padilla, que le agradezco yo y todos ustedes, que son los que lo están escuchando maravillosamente bien. Y reciban ustedes un afectuoso saludo de esta que les ha acompañado, Tere Coello.
Para personas inquietas, Capital Radio.